Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué deberías saber de Sysby antes de comenzar una aplicación? Vamos a contestar una serie de preguntas para tener más claro qué es lo que significa Sysby y qué debo tener en cuenta antes de una aplicación. Pero ya tenemos 10 puntos, de los cuales vamos a ver a modo de preguntas. El primero, describe e ilustre 3 aplicaciones diferentes de WSN, Wireless Sensor Network, en las que se pueden implementar los módulos Sysby. Tenemos una serie de ayudas en internet, en la página, de las cuales podemos ver que Sysby está en un entorno de una alta gama de aplicaciones en las cuales se puede aplicar esta situación. Por ejemplo, en seguridad, en control de temperatura y medir variables como luces, controles de acceso e iluminación. Podemos tener también en pacientes, clínicas, en la parte de salud, el estado físico de las personas con sensores que están implementados sobre las personas, medir el oxígeno, la temperatura y el ambiente que lo rodea en la habitación del hospital o clínica. Tenemos otro punto que es en el manejo de la industria, es el manejo de cargas, control de procesos, control de ambientes, control de energía. Podemos verificar por medio de dispositivos medibles qué potencia, qué corriente o voltaje se esté consumiendo en la máquina, a qué velocidad se encuentra la máquina o motor girando y cada parte del proceso, como concentraciones de los componentes para un especificado producto. Otro podemos ver el control de clima, la predicción en estas variables climáticas, como es la humedad, la temperatura, la velocidad del viento, son todas aquellas variables que también se pueden tomar y llevarlas bajo esta aplicación de forma inalámbrica para accesos remotos. También tiene otra para la televisión, para el DVD, para controles remotos, donde yo puedo integrar una casa con los equipos e instrumentos de electrodomésticos en una sola red de domótica. También podemos integrarlo a lo que es el computador, el mouse, el PC, el teclado. También podemos manejar este tipo de comunicaciones, pasar de lo que es alámbrico a inalámbrico, y no usando el protocolo Bluetooth, que es el más conocido, sino podemos usar también este tipo de protocolos Sysby para estas aplicaciones. Y demás aplicaciones que podemos encontrar en la web, como ya les había dicho, otras aplicaciones que pueden ver en videos y también hay una que se está haciendo mucho que es en seguridad bancaria, también maneja datos y puede transmitir desde allí lo que es una red de sensores inalámbricos. En segunda instancia tenemos qué significa la unidad de baud rate. Creo que antes ya habíamos mencionado que tiene 9 rangos, que es la velocidad de transmisión en los datos, y como podemos ver aquí hay unas ecuaciones para que podamos entender que el baud rate y la velocidad en bits no es lo mismo, aunque son conceptos muy parecidos. Bajo estas dos ecuaciones que están ahí podemos hallar la diferencia. Cuando hablamos de baudios es 1 sobre t, que es la velocidad de transmisión. Cuando hablamos de velocidad de bits por segundo es 2 a la n bits transmitidos por ese mismo periodo. Entonces ahí tenemos una diferencia de estas dos ecuaciones y los conceptos de baud rate y bits por segundo. Luego en la tercera, con la ayuda del datasheet, queremos ver qué es una transmisión de datos, cómo se transmiten los datos, cómo serían esos pulsos, ver que ese código es hexadecimal, cómo se representa ante un código binario, y este código binario cómo se representa en señales de voltaje. Es decir, ¿qué quiere decir todo eso? Que un protocolo Sysby se comunica inalámbricamente, pero estos datos que van de forma en radiofrecuencia son en el ambiente y son en el entorno, pues. Pero cuando este se está transmitiendo por datos, por cable, a un microcontrolador, a una PC, son en datos hexadecimal, son en datos binarios, y estos datos binarios se convierten en pulsos de voltaje que uno podemos ver en alto y 0 en bajo. De esta forma se codifica el código como tal de forma electrónica.
y es así como se entienden qué carácter o qué dato hexadecimal es el que se está transmitiendo uno a uno. Entonces, por ejemplo, en esta trama tenemos un start bit, que sería el inicio del dato, esto para yo saber dónde voy a empezar a contar los 8 bits. Después voy a tener el ejemplo de voy a tener un 1, otro 1, 1, 1, 1, tendría 4 unos, mantendría la señal arriba, 5 periodos, y después tendría 3 abajo. Tendría 5 unos, 3 ceros para un total de 8 bits y terminaría con un stop bit en alto. Este sería el paquete de comunicación para un solo dato, lo que contiene un hexadecimal de la trama API. Acá podemos ver para qué sirve el FT232. El FT232 es para decidir cómo puedo yo interrelacionar lo que es el puerto USB con el puerto serial. Ya puerto serial no hay en los computadores de ahora, los portátiles ya no tienen este puerto, entonces debemos hacer una conversión de forma eléctrica y a la vez de forma de hardware y de software. Esta solución lo que nos permite es conectar puerto serial a través de USB. ¿Cuáles son los términos del protocolo IEEE utilizando en una red de sensores Zigbee? ¿En qué consiste? Acá tenemos unas características entre Zigbee y otros protocolos. Por ejemplo, acá tenemos una comparación entre Zigbee y Bluetooth. Tenemos un rango de transmisión inalámbrica donde Zigbee está entre 10 y 100 metros, Bluetooth está en 10 metros. Zigbee, con una mejor antena y unos nuevos dispositivos, ya estamos hablando de distancias de kilómetros. La tasa de datos. Tenemos que Bluetooth maneja megabytes y Zigbee en kilobytes. Por eso Zigbee es de baja transmisión de datos. Pero estos datos en Zigbee son suficientes para armar una red de sensores inalámbricos. El tiempo. Cuando se habla de perfil de tiempo es la durabilidad que tiene en energía si se deja Zigbee en años, Bluetooth en días. ¿Qué quiere decir esto? Que Zigbee tiene un alto grado más de dureza en la vida, o sea, tiene una larga vida, un producto más resistente a su entorno si está en función continua. La frecuencia que manejan los Zigbee manejan en lo que son bandas libres, igual que Bluetooth. Uno Zigbee está entre 900 MHz, el que vamos a manejar acá está a 2.4 GHz, igual que Bluetooth. El número de dispositivos que pueden haber en una red, como ya lo había dicho, Zigbee está entre 65.000 dispositivos que yo puedo hacer en una red, mientras que Bluetooth solo puedo dar hasta 8. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una limitación en dispositivos Bluetooth en una red. En cambio con Zigbee tengo una amplia gama de dispositivos que puedo hacer una red mucho más grande. Las topologías son muy reducidas en Bluetooth, en cambio que con Zigbee tengo punto a punto, árbol, estrella y malla. El consumo de energía es mucho más bajo en Zigbee. Estamos hablando de 30 mA, Bluetooth a 40 mA, y en reposo hay una diferencia mucho más grande. Cuando está en reposo Zigbee estamos hablando de microamperios, en cambio en Bluetooth todavía estamos hablando de una escala de miliamperios. Tenemos otras características más y muchas más con otros protocolos. Ahora, hay un dispositivo muy importante que se va a incluir más adelante en las prácticas, que es el microcontrolador. ¿Por qué es necesario utilizar un microcontrolador con los módulos Zigbee? Bueno, ¿qué pasa acá con el microcontrolador? Hay que identificar unas partes importantes del microcontrolador, específicamente del PIC16F887. ¿Por qué el PIC16F887? Porque es comercialmente fácil de adquirir, es económico, fácil de programar y es el más común usado y tiene muchas aplicaciones e información en internet. Este microcontrolador, como vemos acá en el pin 26 y 25,
tienen unos pines que están asociados a unas funciones que es RX y TX, que son las mismas que va a manejar el SYSBI RX y TX. Es decir, yo puedo conectar esas dos líneas de comunicación serial del SYSBI al microcontrolador. Tenemos también algo muy importante en este microcontrolador, que es el Master Clear. Este Master Clear debe estar conectado a 5 voltios para habilitar la función de todo el microcontrolador como tal. Este microcontrolador lo vamos a programar en lenguaje C. Más adelante vemos cómo se programa, cómo se va a emular y simular y cómo se va a conectar con el módulo ESMI. Este microcontrolador va a tener la función de que yo puedo traer el módulo SYSBI de una forma remota, no necesariamente tiene que estar conectado al computador, y el microcontrolador es aquel que va a construir la trama de comunicaciones API y poder enviar datos a través del SYSBI de forma remota, y a la vez puede recibir esta trama y sacar el dato que realmente requiere en ese momento o proceso de estación que quiera generar, como una salida o encender un LED. ¿A qué se debe que la codificación ASCII para la transmisión de datos en todos los PC no sea confiable o no sea la misma que en hexadecimal? Esto se debe a que los teclados de los computadores están alineados pues a un productor, alguien que lo fabrica, que viene de otro lenguaje como tal, o simplemente está codificado de una forma diferente por la parte de hardware o software. No es lo mismo comunicarme con un teclado que tiene la ñ, cual no la tiene. Eso cambia mucho lo que es cuando yo le doy al 127, un ejemplo, en un teclado y en el otro no me dé al 127 el mismo carácter. Por lo tanto, no es muy confiable transmitir o desempaquetar o manejar un código en lenguaje C u otro lenguaje, programar en ASCII para la comunicación y armar tramas, sino hacerlo directamente en hexadecimal, que es un estándar para todos. ¿Qué pasaría si el baud rate de la configuración de los módulos SYSBI es distinta? Esto pasa que si yo hablo muy rápido, el otro no me va a escuchar, porque él me escucha mucho más lento. Es decir, que la comunicación bidireccional entre los módulos SYSBI es distinta en la forma de yo transmitir y en la forma de recibir. Debe estar en una sola misma velocidad, tanto el que recibe como el que transmite. ¿Qué efecto tendría si yo a los dos dispositivos, si estoy punto a punto, aumento esa velocidad de baud rate? Se van a comunicar mucho más rápido y los dos se van a entender. Si a la vez a los dos la disminuyo, va a ser lo mismo, se van a comunicar, pero va a ser más lenta la comunicación. Entonces deben estar los dos regidos a la misma velocidad, al igual que el módulo del microcontrolador. También maneja un baud rate, tiene que estar a la misma velocidad de todo el esquema como tal. A continuación tenemos lo que son el protocolo, las topologías Star, Mesh, Cluster Tree de los módulos SYSBI. Entonces en esta podemos ver lo que ya habíamos dicho antes de las topologías punto a punto, estrella, árbol y malla, donde vamos a volver aquí que esta malla que aparece en el ejemplo no es una malla, es un árbol. Y reitero, para que sea malla debe unirse otros dos nodos y ya queda en malla otros dos nodos o más. Y ya podríamos tener que esa sí es realmente malla. Pues para que tengamos en cuenta, recordar que coordinador solamente hay uno, que es el nodo verde que aparece en todas las redes. Router, como podemos ver, están ahí. En estrella, los extremos pueden ser dispositivos finales o router, y tendríamos la misma configuración estrella. ¿Cómo podemos explicar el modo de comunicación AT y API? Bueno, este modo de comunicación lo podemos diferenciar de la construcción de tramas de comunicación, en las cuales nosotros vamos a soportarnos bajo el protocolo SYSBI, ayudándonos de la calculadora, que ya la veremos a continuación, que la encuentro en internet. API Frame Maker.
me lleva directamente a la calculadora de Digi, que Digi es el fabricante de los módulos Sysbee, y en esta calculadora me va a desplegar esta ventana donde yo puedo acá construir tramas de transmisión API para protocolo Sysbee, de transmisión 0x10, de recepción 0.90. Como lo vemos acá, esta es paquetes de recepción. Vamos a ver ahora paquetes de transmisión. Y acá podemos ver cómo la trama de comunicación está explicada por parte, la longitud del API, Frame ID, la dirección de 16 bits, radio, las opciones, la radiofrecuencia, el checksum, los datos que vaya a transmitir y ensamblar un paquete. Entonces él me va a dar acá el paquete ensamblado de lo que va a ser toda la trama de comunicación que voy a enviar módulo Sysbee. Con estas ayudas y la interfaz de XCTU puedo lo que establecer una comunicación y a la vez poder verificar que lo que yo esté comunicando sí sea correcto a través de la interfaz de XCTU, verificando con la calculadora, ensamblando los paquetes y mirando los datos de recepción y transmisión. Recordar que los datos de transmisión en la interfaz de XCTU son de color azul y los rojos son de recepción. Muchas gracias. Aquí podemos ver las ventanas del XCTU, todas las formas, leerlo y empezar a continuar lo que es la configuración, la comunicación y el chat.